Bueno, el día de hoy vengo aquí a apoyarles y ayudarles, a mostrarles algo distinto y algo que andamos haciendo, ¿no? Cuando pensamos nosotros en educación en línea, sabemos que está dirigida a personas que no pueden acercarse a la parte física, madres de familia que no tienen dónde dejar a sus hijos o simplemente personas que deben trabajar. ¿Y por qué no pensar en esos migrantes ecuatorianos que están en diferentes latitudes donde necesitan mejorar su calidad de vida y confían en las universidades y en los estudios ecuatorianos? Porque realmente el nivel del Ecuador es muy alto en educación y nos medimos con cualquiera. Tanto es así que varias universidades ecuatorianas tienen la certificación de títulos en Estados Unidos y en otros países. Esto abre una puerta para toda esa gente querida que ha migrado por diferentes situaciones. Pero también nosotros se nos viene a la mente que la educación en línea es un Zoom, una técnica mal heredada de la pandemia donde nos obligaron a pensar que eso era la educación en línea, cuando en realidad es una educación no presencial. Sí, es una educación en la cual está bajo todo término pedagógico y más allá. Y yo no sé cómo en algunos lugares ya no son 30 los que se manejan en educación presencial, sino tenemos 50, 70, 80 estudiantes en línea. Eso es algo absurdo en un sub, ¿no? Y realmente nos volvemos espiritistas, clases de espiritismo. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por esto, donde de pronto nos damos cuenta que alguien prendió la cámara y se puso a dormir, o simplemente, o cuando cerramos o le preguntamos a alguien algo y no responde y hacemos magia, ¿no? Estás allí, dame una señal. Sí. Entonces nos ha pasado, ¿no? O se cierra la clase y ya nos despedimos todos y alguien sigue conectado. Entonces, eso no es educación en línea. Sí, cuando realmente tenemos herramientas como Moodle que nos ayudan a ir realmente a eso, ¿sí? Pero realmente le sacamos provecho. O se convierte en un repositorio de opciones y de alternativas porque muchos de nosotros, más allá de un PDF, una charla o clásico que nos exigen en el sílabo que hagamos al menos, no sé, algún conversatorio o algo que comenten. Si subimos archivos, vemos un video y chao, y por ahí tomamos una prueba que en muchos de los casos, como no tenemos caguana, nos copian los chicos. Sí, entonces, ¿cómo darle a esta herramienta usarla como realmente tiene y las opciones que desconocemos la mayoría de nosotros? Porque Moodle es más allá de un repositorio. Tiene miles de opciones que no utilizamos diariamente. ¿Sí? ¿Cómo darle el entorno eh, de la parte inmersiva, la parte de entender algo que llamamos nosotros la democratización del conocimiento, que es que bajo una lógica básica, ¿sí? Un estudiante puede ver un objeto en 3D y entenderlo sin mayor explicación. Y no tengo que ser un estudiante de medicina para entender el componentes de una célula o cómo funciona cierta parte del cuerpo o algo, porque es obvio que funciona así, entonces lo entiendo ya. Sí, para eso nosotros hemos creado incluso estas aulas de realidad virtual, viendo que la educación inmersiva funciona. Sí, pero obviamente estas aulas tienen una metodología y hemos demostrado científicamente que se aplica y tiene en el tiempo un aprendizaje de más del 25%. Está recientemente publicado hace un par de meses en una revista Gime a nivel de Q2, donde vemos eso. Pero son implementaciones costosas y es una educación presencial que funciona y funciona bastante bien. Hay una metodología que se acaba de publicar en la Universidad de Salamanca. Pero ¿y cómo llevamos esto a la virtualidad cuando tenemos un Moodle en la PC y en el celular? ¿Cómo llevamos esto? Bueno, entonces la educación virtual, la realidad virtual, no, pero hablamos de tecnologías inmersivas y ahí es donde entra la famosa realidad aumentada, que es lo mismo, pero es un objeto en 3D traído al mundo real. Es a la inversa de la realidad virtual donde nosotros nos vamos a un mundo virtual. Pero ¿y cómo traemos un objeto 3D allá? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Porque estas tecnologías realmente nos ayudan,
para desarrollar habilidades complejas, disminuir el temor a equivocarnos, mejorar la concentración, mayor motivación, conexión emocional por la experiencia del aprendizaje. Realmente está comprobado que funcionan estas tecnologías y estos elementos para conectar ese cognitivismo y ese aprendizaje. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo traigo un objeto 3D al mundo real? Tal vez así podría traerlo, ¿sí? Un objeto 3D al mundo real. Ya ha pasado, ¿no? Lo vimos en alguna película, ¿no? Entonces, tal vez sí se puede traer un objeto 3D al mundo real, ¿sí? Para eso nosotros hemos creado aplicaciones, ¿sí? Donde este aparatito que es un dolor de cabeza para cualquier docente, porque es el tercer brazo de un estudiante y de todo el mundo, se vuelve una problemática en clase. Entonces, ¿cómo convertimos esto en una herramienta también que se configura o altera al mundo? Tal vez tenemos que, como nosotros, crear una aplicación y todo el desarrollo y todo para poder generar realidad aumentada y visualizar a través de un dispositivo un objeto en 3D donde vemos la parte ergonómica, espacial y demás de tantos conceptos difíciles de explicar de una forma plana. Pero, ¿por qué hacer una app cuando eso ya lo tiene Moodle? ¿Sí? ¿Cómo convierto eso en Moodle? ¿Sí? ¿Cómo paso de lo tradicional a esto en la misma plataforma? Simple. El problema es que cuando generamos en Moodle las herramientas, utilizamos solo el cuestionario, el foro, el archivo, la tarea y demás. Y no le paramos mucho cuidado a esa opcioncita que dice contenido interactivo, que está allí y siempre ha estado. Escondida. Escondida para los que no vemos, porque está al frente. Cuando le damos un clic ahí, viene una sorpresa. Hay como 30 opciones para crear interactividad, videos 360, mapas, acordeones, collage, charts, y tantas opciones que no utilizamos. Y está ahí, siempre ha estado. De hecho, la primera dice realidad aumentada. Y cuando damos ese clic tan simple, se nos aparece esta ventana. Y en esta ventana escogemos simplemente, dice repositorios de objetos de modelados, superposición de objetos 3D. Y nos pide dos cosas. Añadir lo que se llama un disparador o marcador y un objeto 3D. ¿Qué es el marcador? Es un par de cuadros. ¿Sí? No es un QR, es un cuadros que dibujamos fácilmente de 16 por 16 píxeles y nos necesitamos conseguir el objeto 3D. Sí, y tiene que ser .glb. Oiga, profe, pero yo soy ingeniero, pues yo no soy diseñador, o sea, ¿de dónde me consigo los objetos 3D? Ahí viene el concepto, mis amigos, de la innovación abierta. Porque un dedo apunta, pero una mano construye. Y viene la unión hace la fuerza. Bajo ese concepto hemos creado eh, una universidad. A ver. Con esto logramos esto. Simple. Utilizamos el teléfono. Cuando damos el clic en la opción, se dispara la cámara de la computadora. Acercamos ese objeto 3D en nuestro teléfono, el estudiante, y puede ver en 3D y manipular el objeto. Dando esa percepción de tercera dimensión, le manejamos y está aquí. Sí, entonces ahí viene la pregunta que hacía. ¿De dónde consigo los objetos 3D? Para eso es fácil. La unión hace la fuerza. Hemos creado a nivel académico, hace ya 3, 4 años, la RAIN, la Red de Aprendizaje Inmersivo del Ecuador, donde hoy en día hay 17 instituciones de educación superior. De hecho, dos de las eh, sedes de la PUSE Ibarra y Esmeralda, son parte de la red. ¿Sí? La integración a esta red es completamente gratuita para las IES. ¿Sí? Y entre estas universidades estamos en algunos proyectos donde compartimos experiencias y hemos creado un repositorio de objetos 3D, donde los docentes gratuitamente pueden descargarse diferentes objetos. Y las universidades seguirán construyendo y ponemos ahí, dando opciones para que estas alternativas que ofrece Moodle y las plataformas de aprendizaje puedan ser usados por el común de los profesores, por todos.
¿sí? Por ejemplo, aquí, ese QR que ven en pantalla es el del repositorio de la red de aprendizaje inmersivo. Y si no, tienen sin número de opciones para descargar este tipo de objetos. Solo necesitan el disparador y el objeto 3D y transforman su clase y conceptos abstractos pueden explicarse en la misma plataforma, haciendo que los estudiantes utilicen su celular en el aula virtual. Eso es lo que llamamos, mis amigos, transforma el aprendizaje pasivo en una experiencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.